Somos el equipo 9 de la materia Arquitectura Cliente-Servidor y presentaremos un tutorial de la creación de sockets, tanto de cliente como de servidor, en donde el servidor proporcionará el servicio de una calculadora. Los integrantes somos Ángela, Juan Pablo y yo, Erika. Utilizaremos un entorno de desarrollo de Java para la creación de este proyecto, el cual consistirá de 3 clases, que será la del servidor, el cliente y la calculadora. Básicamente estas clases consisten en lo siguiente: el servidor abre un puerto local y proporciona el servicio al cliente. El cliente se conecta al puerto del servidor para hacer uso del servicio, y la calculadora las operaciones básicas para realizar las operaciones. Mi nombre es Juan Pablo. Ahora vamos a presentar el uso de la clase cliente del proyecto. Al principio se utilizan 2 tipos de bibliotecas: la java.io, que se utiliza para la entrada y salida de datos, la java.net, que se utiliza para la creación de sockets. Dentro de la clase cliente especificamos 2 variables estáticas muy importantes para el uso de sockets. El host se refiere al IP y la variable puerto se refiere al puerto en el que se enviarán los datos. Dentro del cliente se da de alta el cliente, se da de alta las cadenas de mensaje y de respuesta. En esta parte se da de alta el constructor necesario para ingresar datos desde el teclado. A partir de aquí se intenta ejecutar este código con el uso de excepciones. Si no se puede ejecutar, dentro de catch captura la excepción y despliega el tipo de información como cadena. Aquí se da de alta al cliente, que es un socket. Se utiliza la variable puerto y host previamente establecidas. En esta parte se da de alta los streams, que es necesario para el enviar y recibir datos. Cada vez que se conecta al servidor se recibe el menú. Aquí está en esta línea, y acá se despliega como se almacena en la variable mensaje. En esta parte viene el envío y el recibir la información. Cada vez que se envía o se recibe datos, se utiliza la función flush para vaciar el camino de información. Para que sea más sencillo el diseño de este programa, nos auxiliamos de una clase que se llama calculadora, en la que utilizamos damos de alta todas las operaciones: la suma, resta, multiplicación, división, también el recibir y el regresar las cadenas. Mi nombre es Ángela y les voy a explicar la clase para crear un socket de servidor. En este caso vamos a declarar nuestros paquetes de Java que vamos a utilizar, que es java.io y java.net. Java.io me va a servir para los flujos de entrada y salida y .net para las clases de los sockets. Esta clase se va a llamar servidor y vamos a declarar nuestro puerto por el cual vamos a brindar el servicio. En este caso va a ser el 1, 2, 3, 4. Vamos a declarar estas variables de forma privada para estar interactuando con la clase del cliente y con la calculadora. A y B me van a guardar los números para las operaciones y el resultado me va a guardar el resultado de la operación. En mi método servidor voy a empezar a declarar una variable que se va a llamar servidor de tipo server socket, que la voy a inicializar en null para que no tenga basura. Voy a declarar otra de tipo socket que se va a llamar servicio, igual la voy a inicializar en null, y esta va a ser para el servicio con el cliente. Voy a declarar otra que se llama mensaje, y esta variable me va a servir para cerrar o para mantener el servicio disponible, y respuesta, que me va a mandar los datos al cliente. Aquí mismo voy a crear un objeto calculadora para manejar las operaciones de la calculadora. Al entrar a mi try, voy a empezar con mis constructores. En este caso va a ser servidor, un server socket, y le voy a pasar el puerto que declaré al principio. Para ver realmente que estoy escuchando el puerto que le mandé, vamos a mandar una impresión a pantalla y vamos a ver realmente que nuestro servidor esté escuchando el puerto que le mandamos.
En esta parte vamos a preparar nuestro servicio a que esté atento a las peticiones del cliente con la función servidor.accept. Vamos a también a declarar nuestros flujos de entrada y salida. Como vemos, este va a ser nuestro flujo de salida porque es un data out stream, y vamos a ponerle salida socket. Aquí vamos a declarar el de entrada, que va a ser un data input stream, y le vamos a poner entrada socket usando el servicio get input stream. Si el cliente manda una petición al servicio, este va a mandar una impresión a pantalla diciendo que está aceptando la petición, y vamos a ver que nuestros flujos de entrada y salida estén funcionando correctamente. Nuestro servicio funciona con un while, y este va a estar disponible mientras el cliente pida continuar. Cuando nuestro mensaje esté en C, el servicio está disponible. Entonces vamos a entrar a ejecutar este ciclo, en el cual vamos a mostrar un menú que va a tener con esta función que tiene una salida de socket. Esta función se encuentra en esta parte que está mostrar menú, que es un tipo data out stream, que es un flujo de salida que va a mandar una salida socket. Y aquí vamos a encontrar el menú de nuestra calculadora. El 1 va a ser suma, el 2 resta, y así sucesivamente. Una vez que tengo la opción de mi menú, voy a guardarlo en respuesta. Voy a recibir un flujo de entrada, que va a ser entrada socket, y vamos a hacer un parse int para convertirlo a tipo entero para nuestro switch. Este switch va a tener 4 opciones, que son las operaciones básicas de nuestra calculadora. Por ejemplo, cuando entremos al 1 vamos a elegir la suma y vamos a ingresar los datos, que va a ser tipo salida socket y entrada socket, que esta función la tenemos aquí abajo, ingresar datos, que va a tener flujos de salida y flujos de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a recibir los datos que nos pase el cliente y los vamos a utilizar o enviar al servicio. En este caso vamos a realizar la operación y vamos a guardarlo todo en la variable resultado. Aquí vamos a usar el método de nuestra calculadora .suma, y vamos a hacer la operación con los dos números que nos mandó el cliente. Mandamos un mensaje con una cadena con los números que se utilizaron para la operación y concatenamos el resultado. Esto se va a mandar por un flujo de salida, y vamos a mandar también si el cliente desea continuar con el servicio o suspenderlo. Si manda C, va a continuar con el servicio y va a poder realizar otra operación. Si no, simplemente termina el servicio con un enter. Para mostrar la ejecución es necesario compilar primero la clase servidor. Muestra que el proceso está completado y verifica el puerto en el que escucha. Después compilamos y ejecutamos la clase cliente y despliega el mensaje que está enviando el servidor. Elegimos la opción multiplicación, un 4, un 6 y el resultado es 24. Checamos en el servidor y aparece el estatus de que se aceptó la petición y que eligió la multiplicación. Hasta luego.